Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas lindas que se están conectando en este momento. Bienvenidos al Portal Holístico, a este espacio mágico y maravilloso. Hoy, martes 14 de julio, tenemos un tema muy lindo que me apasiona y que me encanta, que tiene que ver la espiritualidad de los mantras y la ciencia. Y el día de hoy pues tenemos a nuestra querida parte ya del Portal Holístico, Solia Centeno. Bienvenida, Solia, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Mira, amiga, me encuentro súper bien. Estoy satisfecha porque hasta ahorita acabo de terminar la investigación. ¿Por qué será que los seres humanos, en la mayoría, no todos, trabajamos mejor bajo presión? Y mientras se acerca el minuto de la presentación, las ideas caen como cascadas y uno quiere poner todo. Bueno, son experiencias también, ¿no? Sí, apasionantes. Me encanta la música que tienes ahorita. Gracias. Son algunos instrumentos que tocamos cuando hacemos meditaciones, cuando entramos en ese proceso de introspección. Yo soy muy auditiva, así que me gustan mucho los sonidos. Tengo otros instrumentos también. Tengo el cuenco, este es el cuenco tibetano. Tengo el cuenco de cuarzo también, que son instrumentos de sonido que nos ayudan a relajarnos, a soltarnos, a armonizarnos. Y bueno, maravilloso. Estoy así cada vez más convencida de que somos vibración, somos como notas musicales que vamos emitiendo los sonidos, sintiendo, y bueno, esa energía es la que emitimos y esa energía es la que vamos también proyectando. Y bueno, así súper contenta. Y bueno, te tengo una sorpresa, Patti. A ver. Porque cabalmente lo que vamos a hablar hoy confirma todo lo que estás diciendo a nivel inspiracional, pero desde el punto de vista científico, biológico, mental, psicológico, histórico y espiritual. Maravilloso. Así que esta investigación está hecha con mucho cariño para el Portal Holístico y para todas las personas que están buscando más razones lógicas para convencer a esa parte que duda, que tiene miedo de involucrarse en estos temas de meditación, mantras y todo lo que es la expresión del espíritu a través de los 5 sentidos. Claro que sí, hoy en día la neurociencia, y tenemos muchas científicamente comprobado el efecto no solo de los mantras en el cuerpo, sino de la meditación, el efecto positivo y cómo llegamos a otro estado de conciencia. Justo estábamos viendo la semana pasada con un grupo de practicantes que tenemos sobre la meditación, cómo han cambiado desde que empezaron a hacer las meditaciones, cómo ha cambiado su vida, cómo han tenido mayor claridad, mayor manifestación de todo lo que quieren realizar, porque es otro estado de conciencia. Así que los invito a las personas que se permitan conectarse, permitan sentir más que todo, porque necesitamos experimentar, y cuando experimentamos podemos ver cómo nos sentimos, y a partir de eso
incorporar esos hábitos y esas prácticas a nuestras vidas. Para mí ya la meditación es parte de mi día a día. Un día sin meditación es como, tengo que volver a despertar para hacer la meditación. Es como el desayuno que necesita mi alma nutrirse, de aclarar y limpiar. Así que yo estoy muy, muy agradecida por este proceso que vengo realizando ya hace un par de años y muy contenta también de esta gestión con el portal holístico, de poder compartir muchas herramientas. Entonces, Solia, perfecto, me encanta la investigación que has hecho entre la ciencia y la espiritualidad y el poder que tienen los mantras. Así que maravilloso, te voy a dar aquí si tienes una presentación para que te dé ahí, perfecto. Y estaré de fondo tocando unos instrumentos y bueno, también aprovecho para todas las personas que están ahorita conectándose, bienvenidos. Vamos a hacer un sorteo, tenemos muchos talleres hoy día. Hoy justo en la noche tenemos el taller de Aprende a Meditar, el poder sanador de la meditación. Tenemos también la sanación cuántica los jueves y talleres para niños. Entonces todas las personas que participen vamos a sortear aquí con Solia para que se ganen esas becas completas y se permitan vivir, incorporar eso positivo en sus vidas. Así que gracias, Solia. Con mucho gusto, Patricia. Pues bienvenidos una vez más a toda esa gente linda que se está incorporando. Lisette, ¿cómo estás? ¡Qué bello! Lisette ha sido de la sugerencia de la temática, así que gracias, Lisette, por la sugerencia de la temática. Y claro que sí, ella siempre está al tanto de las actividades y las proyecciones que tenemos aquí en el portal. Y sí, entonces, bienvenida Lisette y todas esas personas. Aquí, muy bien. Estoy esperando que se cargue, Solia, el envío de la pantalla. Sí. Es un tema que tiene un material tan valioso que cuando comencé a relacionar todos los cabos, me quedé impactada de ver cómo la espiritualidad y la ciencia siempre han estado conectadas. Así que estoy muy emocionada de compartir esta investigación. Aquí Lisette nos dice un comentario, a ver, voy a ponerlo al vivo para que lo puedas leer también. Yo tengo mi lapicero y mi cuaderno, dice. Para tomar otro apunte, Lisette. Muy linda, Lisette, amorosa. Su hija también que nos acompaña. Y bueno, mi querida Solia, te voy a pedir que de nuevo hagamos la solicitud por el share screen, porque parece que no llegó, para que hagamos. Mientras tanto pueden hacer sus saludos, mientras las personas pueden comentarnos de qué parte de Bolivia o de qué parte del mundo están conectados, para saber, conocer, intercambiar. Y también puedes participar, sí, ahora sí, puedes participar y hacer tus comentarios aquí. Así que maravilloso. Pues aquí estamos. Muy bien, Solia. Ahora sí, cuando gustes. Muy bien, queridos amigos. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de una investigación en relación a la ciencia y la espiritualidad de los mantras. Primero vamos a ubicarnos en el tiempo y el espacio. Vamos a viajar por el planeta. Nos vamos a ir al otro lado del mundo. Y vamos a ubicar dónde están los países donde aparecieron los primeros mantras escritos de la humanidad. En color naranja tenemos la India, en color verde tenemos Pakistán. Y ahí pueden ver que se encuentra en el continente asiático, entre Medio Oriente y el oriente de China. Ahí en la parte meridional, pues podemos ver la península de la India. Ahora vamos a la siguiente. ¿Qué es lo interesante? Que en estos dos países hay una zona en el límite, que hoy en día hay unas excavaciones arqueológicas antiguas, donde se descubrieron escritos, mantras, información y un montón de monumentos, piedras, con escritos en relación al manejo de la energía del cuerpo humano. La palabra mantra, obviamente, es una palabra sánscrita. El sánscrito es un idioma que se hablaba
3000 años, miles de años antes de Cristo, y se refiere a sonidos, sílabas, palabras, fonemas o grupos de palabras que tienen, obviamente los naturalistas en todos los diccionarios, en todas las investigaciones le ponen algunas creencias, obviamente por respeto a la diversidad de creencias del planeta, ¿no? Pero obviamente en muchas creencias, en muchas aplicaciones, se le considera a estos grupos de sílabas, palabras o fonemas que ocasionan un fenómeno, un poder psicológico y espiritual en el ser humano. Al final de esta presentación vamos a descubrir que no son creencias, que no son teorías, sino que es ciencia. Pero vamos a comenzar con lo que decían los historiadores y los arqueólogos y todos los grandes estudiosos. Obviamente ellos no se pueden involucrar en un tema de estudio vibratorio, de sonido, ellos se limitan a las ruinas materiales. Entonces, el término mantra, vamos al origen etimológico, viene del sánscrito mente y un sufijo tra, man, que quiere decir mente en sánscrito, y el sufijo tra, que se traduce como instrumento mental. Es decir, que se utiliza para designar las fórmulas en verso y en prosa que se pronuncian durante las ceremonias que se realizaban en esas épocas. Estamos hablando de aproximadamente 3000 años antes de Cristo. ¿Cuáles eran estas frases? Om, Ham, Yam, Ram, Bam y Lam. Y cada frase obviamente está asociado con un chakra o centro de energía del cuerpo humano. El Om con la parte de la corona de la cabeza, el Ham con la parte el silencio con la parte del chakra coronario de la cabeza, el Om con la parte del tercer ojo, que es el entre medio de los dos ojos, un centro de energía, el Ham con la parte de la garganta, el Yam con el corazón, el Ram con el centro de poder que viene a ser más o menos arriba del ombligo, el Bam y el Lam que ya son en las partes inferiores cerca a los genitales. Pero no nos vamos a centrar en lo que significa cada uno porque eso es otra materia. Patricia les puede explicar mejor. Vamos a ir a la parte histórica. En este momento estamos en la parte histórica del origen de los mantras. Mencionamos esta información que ya se manejaba 3000 años antes de Cristo. Otra información que se manejaba también en esta época era los mandalas, las figuras geométricas, los círculos sagrados que eran representaciones simbólicas del universo que son utilizadas en el budismo y en el hinduismo, tanto en la meditación como en todas sus concentraciones para acceder a niveles superiores de conciencia. Y también esa geometría concéntrica, la simetría, todo lo que ellos reflejaban en estas figuras, cada parte le daba un sentido, le daba una función y le daba una cualidad a esos sentimientos, a esas visualizaciones que ellos tenían en los momentos de meditación. Los mantras se encontraron también grabados en piedras, en rocas, no solamente en la zona del Tíbet, sino también en las ruinas arqueológicas en el Valle del Indo, en la antigua India. Y estas piedras, con estas grabaciones, porque estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, no había papel, utilizaban las hojas de las palmas, utilizaban todo lo que sea superficies duras, para poder grabar sus escritos y lo hacían con cinceles, lo hacían a veces con tintas de plantas. Entonces, todos estos elementos de la antigüedad eran utilizados para poder grabar sus palabras, sus fonemas, sus sílabas y poder transmitirlos, practicarlos, enseñarles a sus discípulos. Lo interesante es que en esta época ya estamos hablando de un uso de un alfabeto. Investigando la historia del alfabeto y la historia de la escritura, pues encontramos que en Mesopotamia y en Egipto ya se encontraron en las ruinas arqueológicas 4000 años antes de Cristo escritos y alfabetos. Y en el año 2000 ya se encontró en la zona de la India. Entonces, en toda esta zona del Medio Oriente ya se estaba hablando de una escritora. ¿De dónde vienen estos habitantes? Estos primeros habitantes de la India que ya estaban aplicando los mantras, ¿de dónde consideramos que viene esa sabiduría? Aquí les estoy mostrando un mapa de una de las
teorías científicas de los arqueólogos que ya venían de la zona indoeuropea, que en la región de Europa ya habían inmigraciones de tribus que llegaron a asentarse en esa zona del Indo. Estamos hablando de 4.000, 3.000 años antes de Cristo. Pero al mismo tiempo hay otra teoría, hay otra corriente que habla que vinieron de la zona de Mesopotamia y a través del Golfo Pérsico del mar también llegaron a la India. Lo interesante es que en el año 3.000 años antes de Cristo, de manera simultánea, hay restos arqueológicos no solamente de la cultura hindú, sino también de la cultura mesopotámica, babilónica y de la cultura de Egipto. Hay una tercera corriente que dice que aparecieron obviamente al mismo tiempo. Inclusive hay una corriente que habla ya mucho más, podemos hablar holística, o podemos hablar una corriente, si quieres, que rompe esquemas, donde obviamente venían razas extraterrestres que se asentaron en estos diferentes lugares al mismo tiempo, porque es mucha causalidad que los restos arqueológicos se encuentran en la misma época. Entonces, ahí les estoy mostrando la región donde se encontraron los primeros escritos, los Vedas, en la región de Harappa y Mohenjo-Daro. Es una zona en el límite entre Pakistán y entre la India. Ahora seguimos avanzando, ahí podemos ver la zona entre Pakistán y la India donde aparecieron estos escritos hindúes en diferentes etapas, cómo se fueron propagando, hasta llegar al año 1500 a.C., donde ya se encontraron estos escritos de manera física. Ahí tenemos un dibujo de cómo supuestamente serían estas culturas, cómo se enseñaban estos mantras, cómo se enseñaban estas meditaciones. Normalmente los mantras iban de la mano acompañados de la meditación. Lastimosamente, las tradiciones que se conservan de la transmisión de los mantras son verbales, obviamente desde el año 3.000 años antes de Cristo. Se han encontrado mención, pero no se han encontrado mantras escritos. Los primeros mantras escritos se encontraron, obviamente, en los Vedas en el año 1500 antes de Cristo, siendo que ya existía la práctica desde el año 3000 antes de Cristo. ¿Qué son los Vedas? Pues los Vedas son una filosofía que fueron enseñadas por maestros hindúes, que se han encontrado, son consideradas como las escrituras más antiguas de la India, y en esta enseñanza se habla de la naturaleza divina, se habla de Dios, se habla que Dios se encuentra en cada persona, y por lo tanto en ese momento el enfoque era el autoconocimiento y la búsqueda del Dios interno, y a través de la meditación y los mantras ellos se conectaban con esos niveles de conciencia. Ahí hay una foto de un papiro, podemos decirle así, en el idioma sánscrito de un Veda, de uno de esos cantos, esos himnos que estaban escritos, que son copias de los escritos del año 1100, 1500, 500 antes de Cristo, pero que se fueron transmitiendo de generación en generación, y la mayoría de los escritos antiguos lastimosamente se han perdido, pero como se han ido transcribiendo, se han rescatado la mayoría de la Alta Edad Media entre el año 500 y 1000. Esa es un dibujo de cómo podían haber sido esas ciudades en el año 3000 antes de Cristo. ¿Por qué les muestro todo esto? Porque normalmente, por falta de conocimiento y falta de estudio de la historia, muchas personas piensan que la historia de la humanidad comenzó en la era de Cristo, y que piensan que en el año 3000 solamente se asocia a Egipto, se asocia a Grecia, se asocia a Mesopotamia, a Babilonia, a la parte de Israel, pero muy poco se habla, obviamente, de la parte hindú. Inclusive se habla más de China y Japón, pero muy poco de la cultura hindú. Entonces yo quiero mostrarles un poco de la grandeza de esta cultura para poder entender el nivel intelectual que ellos manejaban, y el cerebro lógico pueda comprender cómo estas personas manejaban información de energía, información del cosmos, un conocimiento profundo de la geometría, tenían escritura, ya manejaban los pesos y las medidas,
inclusive ya estaban con medidas de astrología y de astronomía, podían hacer mediciones a nivel planetario usando conocimientos que, bueno, pues que hoy en día solamente se puede acceder con mucha información, incluso con equipos de alto nivel. Sin embargo, en esa época ya se tenía conocimiento. Entonces, así eran las ciudades. Ahí más o menos les muestro jardines, tenían canales, tenían uso de la agricultura. Hay dibujos de cómo eran esas sociedades. Te estoy hablando del 3000, 2000, 1500 antes de Cristo. Inclusive para ubicarnos en el tiempo y en el espacio, en el año 3000 antes de Cristo, ya estamos hablando de que existía el uso de los metales, ya existían las ruinas de Stonehenge en la zona de Inglaterra, ya existía la cultura minoica en el mar Egeo, en la zona cercana a Grecia, ya existía en Japón desarrollo también de cultura. Irak a través de Mesopotamia y los sumerios estaba en su punto caramelo, estaba en la mejor etapa de su construcción. Ya existía la escritura en Egipto, ya existía la escritura en Mesopotamia y Babilonia, y en el Valle del Indo, pues también ya estaba desarrollándose la cultura hindú. Ahí están cómo se vestían, tenían calles, tenían un comercio, usaban joyas. Si tú te fijas, es muy similar a las calles de Arabia y de la India como son actualmente. Inclusive pudiéramos pensar que estos dibujos son extractados de la época actual. Entonces, un poquito quiero mostrarles que 3000 años antes de Cristo existía una civilización completa y con todas las necesidades cubiertas como las tenemos en la actualidad, incluyendo la tecnología. Ahí están restos, mire, esa es una artesanía, cómo usaban los colores. Hay otra artesanía ahí, no solamente en madera, sino en metales, cerámica con colores. Esa es pesos y medidas, herramientas de pesos y medidas que usaban en el comercio, como esas balanzas las usan todavía las caseritas hoy en día. Mira, en el año 3000 antes de Cristo ya se estaba utilizando. Ahora vamos al año 2000 antes de Cristo. 2000 antes de Cristo ya estaba Grecia, ya se funda la ciudad de Argos, ya existía el Imperio Medio en Egipto. Ya estaba en desarrollo la cultura doria en Grecia. En Europa ya también existía Stonehenge, y también estamos hablando que Palestina ya estaba en desarrollo. Luego vamos avanzando, seguimos avanzando en la historia. Ahí tenemos restos de Harappa, que es la ciudad donde se encontraron estos escritos Vedas, todos estos cánticos de donde se originaron los mantras. Si nos fijamos, si le ponemos a estas ciudades, ahorita estamos viendo el esqueleto de la ciudad. Si nos imaginamos cómo era el movimiento, podemos darnos cuenta que no tienen nada que envidiar a las ciudades actuales. Eran ciudades de 35, obviamente no tenían los millones de habitantes que tenemos hoy, tenían 35,000, 25,000 habitantes, pero su nivel de organización era tan adecuado y tan perfecto para la sociedad que prácticamente no existían los grandes problemas que tenemos hoy multiplicados. Obviamente sí, siempre ha existido la oscuridad, siempre ha existido los vicios humanos, pero no existían la cantidad que tenemos hoy. Era una cultura donde no faltaba el alimento, no faltaba el vestido, cada persona se hacía su traje, cada persona se cocinaba sus alimentos, cada persona hacía su aporte al Estado con el trabajo. Tenían un nivel de organización que les permitía un estilo de vida prácticamente de vivir en paz. Vivieron muchos miles de años en paz antes de entrar a las guerras de expansión. Ahí les estoy mostrando, dicen que se conoce la cultura de un pueblo por la calidad de sus monumentos. Entonces ahí estamos viendo la calidad de los monumentos de esta cultura hindú. Estos monumentos, muchos dicen que son del año 500 antes de Cristo, otros son del año 1000 después de Cristo. Pero hay un detalle importante, muchos de estos monumentos fueron reconstruidos sobre ruinas de monumentos más antiguos.
Y si estamos hablando de una civilización que de acuerdo al carbono 14 se descubrió una antigüedad de 3000 años antes de Cristo, pues podemos suponer el nivel de tecnología y de conciencia que ellos manejaban. Ahí estamos viendo más ruinas. Hoy en día, y esto está hecho en piedra, imagínense la calidad de detalle. Hoy en día casi no se ve la duplicación de este tipo de construcciones. En esas épocas, 3000, 2000, 1500 antes de Cristo, inclusive 500 antes de Cristo, las construcciones eran para toda la vida. Ellos no pensaban en demoler, muchas de las destrucciones han sido por terremotos o han sido en épocas de guerras actuales, ¿no? Como las ruinas de Mesopotamia, de Babilonia, que en la guerra del Golfo Pérsico prácticamente fueron demolidas por bombas ya actuales. Miren esa delicadeza de esculturas de esta civilización que ya tenía una tecnología avanzada en construcción y monumento. Pues esta es la cultura que desarrolló la ciencia de los mantras, que desarrolló la sanación y el manejo del sonido para poder llegar a niveles profundos de conciencia y elevar la frecuencia vibratoria del cuerpo humano. Ahí un poquito más les muestro el arte de esta civilización. El término hindú, obviamente viene de la India, fue mal aplicado por los españoles ya posteriormente en 1492, cuando Colón se equivocó y creyó haber llegado a la India, pues había llegado a América, pues él le llamó indio a los indígenas y lastimosamente aquí ya nos hemos dedicado a manosear ese término, ¿no? Pero el ser indio, el ser hindú, es ser un noble de una cultura ancestral que, como les estoy mostrando, tienen una sabiduría y una tecnología y un nivel de conciencia que no se ha llegado a superar hasta el momento. Es más, en la actualidad recién se están descubriendo el lado científico de lo que ya se aplicaba en esta cultura. Ahí les muestro un poquito más como para viajar en el tiempo, más de las ruinas que quedan. Ya estas ruinas son de 1000 después de Cristo, 1100, 1200, pero todas son de la Alta Edad Media y de la Edad Antigua antes de Cristo. Y esta ya es una fotografía actual de ruinas que todavía están de pie, que siguen resistiendo el paso del tiempo y que ya son utilizadas como centros de peregrinaje de la cultura hinduista, ¿no? Y la cultura hinduista está dentro de las culturas con mayor cantidad de seguidores en el mundo entero. Y bueno, pues esta es la obra de arte y la mayoría de las personas hoy conocen la India por este monumental templo, que es un lugar fúnebre, que es más o menos del año 1600, de la Edad Media, ¿no? Pero les estoy mostrando que esto ya venía muchos años atrás. Hay un poquito para respetar los derechos de autor de las páginas donde he extractado esta información. Son las fuentes bibliográficas, todas son páginas oficiales, páginas certificadas, páginas de ciencia, páginas de arqueología, páginas de historia, páginas de científicos. La mayoría están en inglés y ya yo entré a buscar las versiones en español, ¿no? Un trabajo de investigación en detalle. Ahí les estoy mostrando las tablillas más antiguas escritas en idioma sánscrito, realizadas sobre hojas de palma, acerca de lo que eran estos cántricos, los Vedas, ¿no? Los Vedas, que son los más antiguos. Ahí es una fotografía de un libro antiguo donde están escritos estos cánticos Vedas. Obviamente son textos místicos que incluyen himnos, que incluyen teología, filosofía. Los Vedas están distribuidos en 4, el Rig Veda, el Sama Veda, el Yajur Veda y el Atharva Veda. ¿Y dónde encontramos los mantras? Pues los encontramos en el Rig Veda. Ahí también hay las fotografías de los Upanishad, que son la filosofía de los Vedas. Y aquí también tenemos más fotografías de papiros originales de los mantras del Rig Veda, que se encuentran ahí escritos, que eran duplicados y multiplicados por toda la cultura hindú, y obviamente para ayudar a la población a lograr ese nivel de conciencia para poder mantener la paz, la armonía en el reino, ¿no? Entonces estos
Eran como mandalas, o sea, eran mantras escritos también en los papiros y los usaban también como mandalas porque ellos consideraban que las palabras con las cuales eran escritas los mantras tenían una armonía tan perfecta que no solamente al cantarlas vibraban en frecuencia alta, sino también que al mirarlas y al leerlas. Hay un libro que también de donde se han sacado mucho esta información, que se llama Enciclopedia de Asia y Oceanía. Ahí estoy mostrando la fotografía porque siempre hay personas que pueden decir, hizo un copy-paste de cualquier página que no es oficial. Pues yo todas las investigaciones ahí siempre les muestro de dónde voy sacando, dónde voy estudiando, dónde voy sacando la relación de hechos, porque siempre me gusta respaldarme con estudios de personas que ya han realizado. Los investigadores no descubrimos nada nuevo, lo que hacemos es divulgar. Yo soy una divulgadora. Me encantaría ser científica, pero por el momento soy una divulgadora. Entonces, todo el material que se muestra está obviamente extractado de páginas oficiales. Estos Rig Veda, estos himnos, fueron compuestos y conservados por tradición oral y se fueron escribiendo en el transcurso de los años según esta autora, Barbara West, la autora de este libro. Se escribieron por primera vez en el siglo III antes de Cristo. Sin embargo, en las ruinas que les mostré anteriormente, se encontraron cerámicas, se encontraron estelas, se encontraron grabaciones en piedras, ya con alfabeto y con ciertas escrituras que se pueden asociar a mantras. Pero si hablamos oficialmente de una publicación, estaríamos hablando del siglo III antes de Cristo. Ahí hay en la Edad Media ya se le comenzaron a poner dibujos, a ellos les encantaba mucho en sus escritos los colores. Esas son otras páginas de Rig Veda que están escritos también en sánscrito y que se van detallando más, ¿no? Ya se va asociando con imágenes cada canto, cada himno. Estos mantras fueron a través de las personas, del intercambio cultural entre China, India, Japón, fueron transmitidos a otras culturas como el taoísmo en China, el budismo también que se fue propagando a China y obviamente llegó a Japón. Ahora nos trasladamos a la Edad Media. ¿Cómo fue que fue llegando a Europa? Pues existían muchos monjes que practicaban la meditación y que hacían sus peregrinajes a Israel, hacían peregrinajes a la zona de Irak, que hoy es Irak, en esa época era Mesopotamia, luego fue el Imperio Persa, que tenía las ruinas de Babilonia, de Sumeria, de Caldea, hacían su peregrinaje por Egipto, por la zona de Alejandría, y estos monjes en ese intercambio cultural comenzaron a darse cuenta que los cánticos que escuchaban en los mantras de todas estas personas que en sus oraciones aplicaban los cantos, se comenzaron a sentir las vibraciones también ellos de manera experiencial. Entonces, aproximadamente en el año 590 más o menos, o sea, sería el siglo VI después de Cristo, uno de los papas, Gregorio, al descubrir estas elevadas frecuencias en el ser humano cuando se aplicaban los cánticos, y estableció en la iglesia cristiana los cánticos gregorianos, ¿no? En la actualidad, muchos científicos han hecho estudios con los sonidos de los monjes gregorianos, que están desde del siglo VI después de Cristo, y obviamente se descubre que hace la misma estimulación que los mantras hindúes. ¿Por qué? Porque son palabras escritas de una manera tan coherente, tan perfecta y con tanta armonía que van generando esa vibración y estimulación no solamente en los oídos, en el cerebro, sino también en el sistema nervioso. Entonces, de los hijos de los mantras, aquí tenemos los cantos gregorianos, que también ya fue cruzando de Europa. Ahora, ¿cómo fue llegando a Estados Unidos, América? Pues muchos de los gurús, de los yogis hindúes, tuvieron discípulos no solamente europeos, sino también americanos. Aquí les muestro
el creador de lo que es la meditación trascendental. Primero aclarar que se clasifica en el año 1950, en la década del 50, se clasifica la meditación en dos. Uno que es la meditación de conciencia plena, que está enfocada en la respiración, en el silencio, y la meditación trascendental, que está enfocada, asociada al mantra. En la meditación trascendental, sí o sí, se va repitiendo en voz baja o mentalmente, o aunque sea en silencio, pero aplicando el mantra o la frase hasta llegar a ese nivel de conciencia. Al respecto hay un libro escrito por su autor, que es el yogi Maharishi Mahesh Yogi, que se llama Meditación Trascendental, que actualmente es un bestseller y que está traducido en todos los idiomas principales del mundo. Ahí está su fotografía de él. El yogi Maharishi Mahesh Yogi fue el encargado de difundir, ya estamos hablando en Norteamérica, y si hablamos de Norteamérica, pues se va al mundo, ¿no? Porque Norteamérica siempre ha tenido un gran poder, que son los medios de comunicación, a través de los canales de televisión y radio y prensa escrita en los años 50, 60 y 70. Todo lo que llegaba a Estados Unidos prácticamente se expandía por todo el mundo. Entonces hay una fotografía ahí del yogi, del año 1970 y tantos más o menos, y abajo ya una de sus últimas fotografías antes de su muerte, el año 2007, ¿no? Él fue el encargado de difundir, ya no lo difundía obviamente como mantra, él le puso un nombre, puso toda la filosofía hindú disfrazada de términos psicológicos y la llamó técnica de meditación trascendental o TM, ¿no? Que es obviamente una meditación silenciosa como mantra, y que esa práctica se la realiza por lo menos 20 minutos durante 2 veces al día, mientras está sentado con los ojos cerrados. Esa práctica se hizo muy popular en los años 50, 60 y 70 y fue investigada por más de 340 estudios científicos, muchos de ellos en Estados Unidos y también en Europa. Desde el año 1965, esta técnica de meditación trascendental con mantras ha sido incorporada a muchas escuelas, a muchos centros hospitalarios, a muchas universidades, muchos programas inclusive de prisión en los Estados Unidos, Latinoamérica, Europa e India. Y obviamente cuando algo es bueno, se difunde. Si esta técnica no hubiera funcionado, no hubiera llegado a tener esa trascendencia como es la que tiene en la actualidad. Esta técnica de meditación trascendental, que está asociada al mantra, crea su primera universidad en Suiza en el año 1971, donde ahora tiene su centro mundial, y está presente obviamente en un centenar de países. El yogi Maharishi se trasladó a Estados Unidos en el año 1959 y fue el ícono de los años 60. ¿Quiénes se enamoraron de él? Pues ni más ni nada menos que los Beatles, el grupo musical Los Beatles, y que ellos inclusive hicieron un viaje de peregrinaje a la India. Agarró muchos seguidores en los jóvenes que estaban en ese momento con la música revolucionaria, los Rolling Stones, los Beach Boys, artistas, estrellas de cine como Mia Farrow, y todos estos artistas y cantantes pues ya se convirtieron como en símbolos de esta técnica de meditación con mantra y la comenzaron a divulgar por el mundo. Ahí están fotografías de los Beatles con el yogi, y ahí al lado derecho en blanco y negro, de izquierda a derecha, está Michael Cooper, Mick Jagger, Marianne Faithfull, Shepard Sherwell y Brian Jones. Y él me encanta Maharishi Mahesh Yogi sentado en el piso. Me encanta, Solia, que los Beatles hayan inspirado en los mantras, viajar a la India. ¡Qué hermoso! ¡Qué buena investigación esa! Me encantó, de verdad. Sí, te dije que te iba a encantar. Hay muchas sorpresas. Y también decir a la gente que después de la presentación de Solia vamos a tener un mantra súper poderoso que vamos a cantarlos todos y ustedes van a experimentar el efecto que tiene en su cuerpo físico, emocional, y van a sentir el cambio de vibración. Así que pueden participar, estar atentos aquí en esta investigación maravillosa con Solia, y más adelante vamos a tener el mantra y vamos a hacer el sorteo de las
becas para los maravillosos talleres. Por si acaso, para participar tienen que dejar un comentario o alguna impresión para que Patricia pueda saber quiénes son las personas conectadas. Bueno, seguimos con la investigación. Ahí tenemos más fotografías. La época de oro obviamente fue el año 70. El año 1975, esta técnica de meditación con mantras llega a tener tanta cantidad de estudiantes que el año 1975 se lo denomina la nueva era de iluminación, el famoso New Age. Ya se comienza a mencionar, nace cabalmente en esta época. Y obviamente pues no faltan los dogmáticos, no falta obviamente un poquito los celos del mundo conservador, del mundo tradicional, y un tribunal de New Jersey en Estados Unidos en el año 1977 prohíbe en las escuelas públicas que se enseñe esta meditación y la considera religión, la tilda de una religión que estaba atentando contra los principios morales de un Estado que obviamente tenía otras religiones como centro, ¿no? Y en el año 1979, el Ministerio de Sanidad suizo le niega su carácter científico como método terapéutico. Y en el año 1980, la Audiencia de Colonia autoriza al gobierno alemán a declararla una secta que puede producir daños psíquicos. Prácticamente le decían a los jóvenes, o eliges a Dios o eliges el mantra. ¿Por qué les comento esto? Porque se llegó a difundir con tanto éxito esta técnica de meditación y mantra y comenzó a ocasionar en muchos jóvenes el abandono de las adicciones. Uno de los famosos que abandonó la adicción a las drogas aplicando los mantras y aplicando la meditación fueron los integrantes de los Beatles, George Harrison. George Harrison inclusive hizo público, él era adicto al LSD, que era una especie de droga, y él dice, yo usaba esta droga porque necesitaba desconectarme de la realidad y sentir paz. Y ahora me doy cuenta que no necesito drogarme, sino que cerrando los ojos, enfocándome en la respiración y aplicando la técnica de meditación con mantras, siento que no necesito ningún tipo de estimulación química y obviamente recuperó su salud. Entonces, estos testimonios fueron tan revolucionarios y fueron tan catastróficos para el mundo para el mundo occidental, que obviamente pues había muchos intereses comerciales con los químicos, bueno, cosas que no voy a tocar en este momento, que todos ya lo sabemos, ¿no? Entonces, cómo se maneja el sistema actualmente. Entonces, fue prácticamente una organización estatal de organizaciones conservadoras que se encargó de prohibir que la difusión de estas técnicas se sigan manteniendo. Si no hubiera habido estas prohibiciones, pues capaz ahorita en Latinoamérica estuviéramos enseñando meditación con mantras ya como una materia de colegio, ¿no? Porque si estamos hablando que en el año 70 y 60 ya se estaba aplicando en colegios públicos, privados, cárceles, hospitales, universidades, y luego se prohíbe, pues imagínense, ¿no? Pero bueno, lo importante es que estamos despertando. Ahí les muestro un productor de cine, David Lynch, que él es uno de los practicantes y seguidores de la técnica de meditación trascendental con mantras, y él inclusive ha hecho muchas películas. Una de sus películas es El hombre elefante, que tuvo nominación al Oscar en el año 1980. Si tú googleas David Lynch, vas a poder encontrar que todas sus películas son aplicadas con sonoterapia y siguiendo los principios de los mantras. Tú escuchas las bandas sonoras de sus películas y prácticamente entras en una fase meditativa, en una fase de meditación. Entonces, esto explica cómo en algunas películas, yo por ejemplo me siento que me voy a las estrellas cuando escucho la música, por ejemplo, La Guerra de las Galaxias. Y no me sorprende que estas canciones, estas bandas sonoras sean aplicadas con ciertos principios, porque todos nosotros vibramos a un nivel de frecuencia. Y algunos de nosotros cuando miramos películas sentimos tanta conmoción sin las palabras, solamente escuchando los cantos
o escuchando la música que nos llega a conmover el corazón. Entonces, ahí les estoy mostrando cómo a nivel científico se utilizan estos principios para conmover las emociones o ayudar a limpiar y descargar emociones utilizando herramientas tan simples como el cine, ¿no? Es una herramienta muy poderosa. Ahora, esa es la parte histórica, esa es la parte de los hechos. Ahora vamos a la ciencia. ¿Qué hay detrás de la entonación de los mantras? ¿Cuál es la ciencia? Aquí, Sonia, unos comentarios ¿Sí? de Lisette, unos aportes de Lisette que está comentando. Gracias, Lisette, buena investigación. Lisette también nos comparte de que pasó siempre en la historia, ¿no? Cuando la humanidad se enfrenta a un conocimiento tan poderoso como ahora, intereses muy fuertes del dominio y la oscuridad. Y eso yo también soy un poco crítica en todo lo que estamos viviendo de la farmacéutica y el consumo inaccesible, el consumo muy sin cuestionarnos realmente que la medicina está dentro de nosotros, y si realmente pudiéramos conectarnos con nuestra sabiduría interior, y una de las miles de herramientas que hay es la meditación, todo cambiaría. Pero siempre hay inconscientemente esa búsqueda hacia afuera, o conscientemente, ¿no? De buscar siempre hacia afuera. Es un tema que después lo vamos a ver y que ya con Solia y en otras investigaciones aquí en el Portal Holístico hemos puesto a relieve la importancia de estas prácticas que cambian nuestra forma de percibir, nuestra forma de sentir, y por lo tanto fortalecen nuestra salud. Entonces todo está dentro de nosotros. Me encanta mucho, Solia, que le pongas esta parte científica y este respaldo para que la gente que a veces está mucho en la lógica pueda entrar al historial y darse cuenta de cómo a nivel histórico esto ya se venía trabajando, pero estábamos en silencio. Ahora sí se ve el efecto, y como tú lo has dicho, en muchas escuelas de la India y en otros países, el efecto de la meditación en las escuelas ha cambiado totalmente el comportamiento de los niños, totalmente. Entonces es un hecho, así que eso tenemos que aplicarlo también aquí en Bolivia y en otros países. Así es. Ahora vamos a dedicar esta parte a los cerebros lógicos, que lo razonan todo y que solamente creen en la ciencia y la medicina. Esta investigación tiene para todos. Ya hemos explicado la historia, ahora vamos a comenzar con la ciencia. Aquí les muestro un artículo de una investigadora, Casia Romero, que está fechado 25 de marzo del 2019. Y obviamente el título es ¿cuál es la ciencia detrás de la entonación de mantras? Y me encanta poner los títulos porque es precisamente para que tú que estás expectando y estás tomando apuntes lo puedas googlear. Todo está, gracias a Dios, de manera pública y respaldado. Entonces, ¿qué es lo que se ha descubierto cuando las personas comienzan a aplicar la entonación de mantras? Número uno, que se reducen los latidos cardíacos, los latidos del corazón. Y si nos ponemos obviamente a ver ya la parte biológica, al hacer los cánticos de los mantras, estamos enfocando ciertas frases y sílabas que no tienen una relación de ideas, sino simplemente se enfocan en un sonido. Y estos sonidos tienen un nivel de frecuencia vibratoria. Y cada nivel de frecuencia vibratoria de los mantras hindúes que heredamos desde 3.000, 3.500 años antes de Cristo, están asociados con un centro de energía del cuerpo humano. La ciencia, obviamente curiosa, y vamos a ver si esto es verdad, la ciencia no entiende de los dibujos, no se fija en la parte espiritual, la ciencia es fría, la ciencia trabaja con resultados. ¿Y cuáles son los resultados de una persona que entona los mantras? Primero, que siente tranquilidad, paz. ¿Por qué? Porque se le reducen los latidos cardíacos y siente una calma, y eso se refleja en las ondas cerebrales. Las ondas cerebrales, tanto cerebro derecho como cerebro izquierdo, entran en equilibrio. Y algo muy interesante, la respiración se equilibra y se calman las pulsaciones y las agitaciones del cuerpo. El cuerpo entra en un estado de absoluta tranquilidad, de tranquilidad pasa a fase de paz, y de paz obviamente entra en una frecuencia inspiracional, ya hablando de espiritualidad. También se ha descubierto que el canto de ciertos mantras específicos
causa la liberación de la hormona melatonina. Y si se sigue investigando la importancia de esto en el proceso de curación, se encuentran más beneficios, entre ellos, que esto ya obviamente son estudios científicos, no lo digo yo, no lo dice ningún texto de inspiracional, ya esto es ciencia. Se ha descubierto, hay estudios de personas que han reducido tumores y que han aumentado el sueño, han mejorado el sueño y han eliminado insomnio gracias a la entonación de los mantras. Estos son los estudios que se encuentran publicados en páginas oficiales, obviamente de ciencia, en relación a los mantras. ¿Cuáles de todos los mantras tienen poder? Pero hay un mantra en especial que los científicos han estudiado con más detalle. Estamos hablando del mantra Om o Aum, o sea, algunos lo escriben Aum, pero se pronuncia Om. El mantra Om hace que los hemisferios izquierdos y derecho del cerebro se sincronicen, entren en completo equilibrio, porque normalmente los seres humanos o estamos razonando o estamos soñando. Es muy difícil encontrar el equilibrio, es más, conscientemente es prácticamente difícil poder sincronizar los dos cerebros, porque como yo estoy conectada con la realidad, siempre voy a tener un área del cerebro más desarrollando en ese instante. Si estoy cocinando, estoy más con el cerebro lógico, no puedo estar meditando y cocinando, sí o sí tengo que activar mi cerebro lógico y disminuir mi cerebro de distraerme, mi zona del cerebro de distracción, mi zona del cerebro de relajamiento. Entonces, en los estudios, en el trabajo, estoy más con mi cerebro lógico, con mi cerebro racional. Entonces, y el artista, obviamente, anula lo que es conectarse con la realidad y se vaya a la parte inspiracional, ya es puro cerebro creativo. Le cuesta encontrarle la lógica a lo que solamente ve a través del corazón y a través del espíritu. Bueno, estos estudios científicos descubren que a través de la aplicación del sonido Om, el cerebro, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho se sincronizan totalmente y el canto ayuda a oxigenar el cerebro. Se pudo ver a través de ondas electromagnéticas y bueno, escáner que hacen con el cerebro, que en Estados Unidos y en Europa hay esa tecnología, pueden ver cómo la circulación se equilibra. Al mismo tiempo se reduce el ritmo cardíaco, la presión arterial y la actividad de la onda cerebral, que ellos la traducen como en una línea de energía que está graficada, se pone en estado de tranquilidad. Y eso obviamente practicaron que la persona escuche música rock, practicaron que escuche música clásica, practicaron que cante estas canciones modernas y hicieron la prueba con solamente el mantra Om y los resultados pues fueron sorprendentes, ¿no? Es decir, que el mantra Om tiene un efecto tranquilizador, conectivo en el cerebro, de equilibrio. Y obviamente, pues, al tener ese estado de equilibrio, de integridad entre cuerpo, mente y espíritu, estamos hablando de levantar el sistema inmunológico. Y al levantar el sistema inmunológico, estamos hablando de un poder de autosanación. Increíble. Ahí les muestro, esto es extractado de una página de uno de esos estudios. Tú googleas la ciencia detrás de los mantras y vas a encontrar cantidad de páginas, solamente a la técnica de meditación trascendental, ahí está, le hicieron 345 estudios. Entonces este es uno de los estudios, pero esto es un estudio actual. Puedes ver al lado derecho inferior las ondas cerebrales, puedes ver las ondas cerebrales cómo están en estado beta, en estado alfa, en estado teta y en estado delta, ¿no? Entonces, el estado delta es el sueño, el estado teta es meditación para sueño, el estado alfa, relajación, creatividad, y el beta es la concentración alerta, que es el estado de vibración máxima. Ahí se pueden ver los movimientos en el cerebro y las posturas, las prácticas que se hicieron en diferentes posturas, tanto sentados como arrodillados.
Ahí se ve el funcionamiento del sistema límbico, cómo se aumenta la receptividad emocional en el sistema límbico, que es el cerebro emocional. Se estimula la producción de endorfinas y se provocan estados prácticamente altos de concentración. O sea, mejora la concentración en un 100% practicar los mantras y practicar la meditación. En el lóbulo parietal se vio también movimientos en las frecuencias vibratorias y ahí se pudo observar un sentido de orientación que se comienza a afinar. En el lóbulo frontal también se genera una empatía, un estado afectivo positivo, se disminuye la ansiedad, se disminuye la cólera, aumentan los niveles de neurotransmisión en las células del cerebro, o sea que tiene una mejor concentración y un relajamiento prácticamente delicioso, pudiéramos decir, ya nos podemos imaginar. Ahí hay otros efectos que se hicieron otros estudios de la meditación con mantras y obviamente las entonaciones de los mantras no solamente equilibran los cerebros, como ya lo comentamos, sino también es una gran herramienta para la reducción del estrés y la relajación. Aquí en este extracto que saqué de otra página de estudio, ahí habla, también le llaman a los fenómenos que se realizan en este estudio el casco de Dios. Le llamaron el casco de Dios al aparato que utilizaron para poder experimentar. Hicieron un estudio con una gran cantidad de monjes, si mal no recuerdo, fueron 76 monjes budistas tibetanos. Los adiestraron en meditación y les hicieron un estudio, fue una universidad de Queensland, de Australia, y les hizo el estudio a todos estos monjes, pues, y descubrieron increíblemente cómo las áreas cerebrales del comportamiento social del cerebro estaban en un estado empático, en un estado de paz, en un estado de tranquilidad. Increíble las frecuencias vibratorias que se llegó a descubrir en unos cerebros que practicaban meditación. Prácticamente se puede construir una humanidad de paz si todos comenzamos a aplicar la meditación diaria y los mantras como un estilo de vida, porque eso nos ayuda a drenar energía negativa y mantener un estado de frecuencia de empatía, de conexión con la humanidad. Solamente la persona que lo practica entiende lo que estoy hablando. Lastimosamente la persona que no lo practica no va a entender lo que digo, sencillamente lo va a tomar quizás como una inspiración. Así que la mejor manera de saber si esto funciona siempre es practicando y probando. Así es. Aquí les estoy dejando un material bibliográfico. Ajá, Solia, hay personas, Solia, ¿me escuchas? Hay personas aquí que han hecho comentarios sobre la palabra OM y ahí quiero responder esa pregunta del efecto del OM. Dice Lisette, ¿qué significa el OM? Y bueno, el OM es la primera palabra de creación suprema. La combinación de lo físico y lo espiritual es la sílaba sagrada, el primer sonido todopoderoso, el sonido que emerge de todos los demás sonidos es el Om, ¿no? Y también ahí está el significado en la cultura hindú. Cuenta que en el universo surgen muchas vibraciones cósmicas y el origen del silencio más intenso, el primero es el Om. Y como tú lo has dicho, qué mejor que experimentar. Vamos a hacer después ahora vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vivan, experimenten el mantra, el efecto que tiene en su cuerpo físico, emocional. Así que sigan participando. Gracias, Lisette, y la otra señora que está siempre haciendo preguntas. Estamos aquí respondiendo todas sus consultas. Claro que sí, es un tema muy apasionante. Yo amo los mantras, Solia. Yo me levanto escuchando un mantra. Y hay todo tipo de mantras. Vos puedes escoger de todo y para todo. Y son maravillosos. Hermoso. Bueno, sigamos, Solia. Viste que me emociona acá. Dale. Bueno, aquí les dejo un material bibliográfico para las personas que quieren poner en duda todo. A mí me encanta. Yo pongo siempre en duda todo, por eso voy aprendiendo. Quien sienta dudas, pues siéntase feliz, porque la duda también es una manera de encontrar la sabiduría. Aquí les dejo, es una autora de un bestseller, Robin Openshaw,
El libro se llama Eres Vibración, está en idioma español, lo encuentras en plataformas como Amazon, como Casa del Libro, en Google, lo puedes googlear, lo puedes descargar en físico, en digital, y ahí te explica todas estas investigaciones desde el punto de vista histórico, espiritual, psicológico, emocional, lo que es la vibración del ser humano y cómo a través de la música, el canto y los sonidos existe un efecto cuántico, sanador y también un efecto destructor si se lo aplica mal, porque estamos hablando, hay sonidos también de baja frecuencia, las malas palabras, las palabras obscenas, las palabras negativas, las maldiciones, obviamente esas palabras también destruyen. Entonces, a veces uno no sabe, uno es criado en ambientes culturales donde no se cuida la palabra, donde hay insultos, hay gritos, hay palabras dichas con odio, hay palabras dichas con dolor, con rabia, y a veces hay niños cerca, a veces hay seres muy sensibles y uno puede dañar y destruir con la palabra. Entonces, ahorita estamos hablando de lo bonito, ¿no? Pero también hay un origen, hay un lado oscuro, como todo en la humanidad, estamos en un planeta dual, hay una luz y hay una oscuridad en lo que es el uso de la palabra y el uso de los sonidos. Entonces, es importante que se inserte dentro del sistema educativo el uso de las palabras, el uso de los sonidos, el arte de la música, el arte del uso de los instrumentos, que todo, al ser creación divina, todos los materiales, todos los efectos de la materia que nos ha dado el Creador, pues todo tiene un origen sagrado. Nosotros podemos hacer una vida sagrada con todos los sonidos que generamos en el día, desde el canto de un pájaro hasta el silencio de un amanecer, hasta el sonido de los platos y de las ollas cuando uno está haciendo su limpieza. Uno lo puede hacer con tanto amor que esos sonidos pueden salir como cristales, no salen como que estuviéramos machacando algo, ¿no? Entonces, pueden googlear en internet la ley de vibración y la palabra sonoterapia. Sonoterapia, que es el estudio del sonido. Entonces, volviendo a nuestra materia de los mantras, la entonación de los mantras, de acuerdo al principio vibracional, hace que el cuerpo físico y sutil cambie su nivel de frecuencia vibratoria, volviéndose cada vez más sintonizado con la energía divina. ¿Cómo se mide estos niveles de frecuencia? Pues hay ciencia al respecto, hay ciertas herramientas que les voy a mostrar más adelante. Esto quiero mostrarles, es una representación de cómo es el campo magnético del ser humano. El centro de nuestra conexión obviamente es el chakra corazón, y ahí podemos ver cómo en la parte superior se abre el chakra coronario. Del chakra corazón hay una vibración poderosa, que es ahí donde emanamos nuestros sentimientos, y al mismo tiempo esa red, ese campo magnético, ese aura que le llaman también en el lado científico, metafísico, holístico, está conectado con los campos y las redes de frecuencia vibratoria del planeta Tierra, del reino vegetal, del reino animal y del reino mineral. Claro que entonces, sí, y es también el toroide. Si pueden ver en la imagen que estamos viendo, es el famoso toroide, que es tu campo electromagnético, que todos los seres humanos tenemos ese campo electromagnético. En la medida que tú estás en armonía, en tranquilidad, en paz, tu campo electromagnético es cada vez más grande, y eso depende de la vibración de cada persona. Entonces ahí, si ves del centro del corazón, emite la energía, y eso tiene que ver también mucho en tu estado. ¿Y qué es lo que hacen los mantras en este caso? Potencializan, emanan y fortalecen tu campo electromagnético. Maravilloso, me encanta la imagen. Sí. Bueno, hay estudios, se han hecho estudios que las personas que desarrollan una frecuencia de amor elevado pueden llegar a tener un campo áurico de hasta 1 kilómetro. Y inclusive en la historia de la humanidad tenemos grandes seres que les han llamado iluminados, porque se les decían iluminados porque era tan fuerte su campo áurico que las personas podían percibir su luz, que en realidad
era un simbolismo, pero al mismo tiempo la gente podía percibir a cierto nivel esa iluminación como una inspiración de paz. Les doy un ejemplo, por ejemplo, un gran maestro del amor como ha sido Jesús. Están en la historia, cuando Jesús caminaba, las flores marchitas despertaban. Lo mismo Buda y otros maestros, que sanaban a las plantitas, resucitaban obviamente muertos, sanaban enfermos, porque su frecuencia vibratoria era de tal poder que podían regenerar las frecuencias de los estados de baja frecuencia de alrededor, se cargaban de energía y era una regeneración total. Entonces estamos hablando de ciencia cuántica, física cuántica, que actualmente se dedica al estudio de todos estos movimientos de energía que parten de la unidad mínima llamada átomo. Entonces los átomos obviamente sabemos que tienen un campo de frecuencia vibratoria, un campo de energía que con ciertas combinaciones y en ciertos estados pues provoca manifestaciones en la realidad. Es decir, que quien cambia, aquí podemos entender por qué las personas cuando meten información a la mente nueva, cambian su perspectiva de vida, están cambiando la frecuencia magnética con la que están irradiando ese conocimiento, por lo tanto van a traer nuevas realidades. De ahí es que viene esa frase célebre que viene desde Buda, o de Sócrates, Platón, que hoy en día la dice Jim Rohn, la dice Tony Robbins: para que las cosas cambien tú tienes que cambiar. Que si tú quieres cambiar el mundo, el primero que tienes que cambiar eres tú. No tienes que salir afuera a transformar a todos, a perseguir a todos, nadie salva almas. Eso de salvar almas vino de la Edad Media, con la propagación de las religiones. Aquí lo único que podemos hacer nosotros es, a través de una transformación personal, un autoconocimiento, oración, meditación, aplicación de valores personales, forma de ver la vida, cómo uso mi palabra, cómo uso mis sentimientos, los mantras, todas las técnicas, herramientas que yo utilice como filosofía de vida, yo estoy cambiando la frecuencia vibratoria de mi entorno. Y si yo me cargo de energía, pues voy a lograr que esa frecuencia vibratoria pueda llegar a más niveles elevados. Continuando con esta investigación, esto es un regalito que les dejo. Ahí hay un correo electrónico de un profesor hindú de Tantra y Ayurveda que se llama Shubhankar Kumar. Bueno, de tipo debe recibir seguramente 500,000 correos. Pero él nos deja 7 cosas que afectan la frecuencia vibratoria. Siempre me gusta poner el nombre de la persona para que vean que uno no lo saca de su imaginación, ni tampoco lo pone porque lo pilló por ahí, lo googleó por ahí de cualquier página. Todo siempre tiene una respuesta, un origen científico. Siempre hay personas que están más adelantados que nosotros en las investigaciones. Entonces, él dice que hay 7 cosas que afectan la frecuencia vibratoria. Número 1, los pensamientos. Número 2, la compañía. Número 3, la música. Número 4, las cosas que ves. Número 5, el medio ambiente, que es el espacio, la casa, el trabajo. Número 6, la palabra. Número 7, la gratitud. Es decir, que todos los días nuestra tarea es que tenemos que cuidar lo que estamos pensando, tenemos que estar siempre aplicando los pensamientos, controlar nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra oscuridad, nuestros pensamientos negativos. Tenemos que cuidar las personas con las que nos rodeamos, la compañía, porque ellos tienen una frecuencia de energía. Y esa frecuencia de energía, si nosotros no tenemos un blindaje, unas herramientas para poder, no me gusta usar la palabra protegernos, porque es como que fuéramos débiles, pero si nosotros no elevamos nuestra frecuencia vibratoria, podemos ser arrastrados por las bajas frecuencias de las personas que nos rodean. Por lo tanto, es muy importante seleccionar las personas con las que vamos a convivir. Zombies,
que películas de terror, todo eso genera energía de miedo. Entonces nosotros no podemos estar, el miedo es la frecuencia más baja, es una frecuencia peligrosa porque nos baja el sistema inmunológico y pueden entrar enfermedades. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos viendo, siempre tener, y si yo tengo que ver por información, cifras, estadísticas de muertos, de accidentes, pues ni bien termino, tengo que limpiar esa energía, subirla. ¿Cómo la voy a subir? Con mis herramientas, con mis mantras, mi música, meditación, oración, respiración, concentración, oración, alguna terapia ocupacional, pero yo tengo que, de acuerdo a mi estilo de vida y de acuerdo a mi creencia, yo tengo que tener unas herramientas para poder elevar mi frecuencia vibratoria. En el lado del medio ambiente, la limpieza, la higiene, el desorden, de aquí viene el famoso Feng Shui, que viene del oriente, aquí viene el movimiento de la energía, de los 4 elementos, el espacio, casa, trabajo, cuando hay acumulación de cosas, cuando hay desorden, cuando hay suciedad, cuando hay mala combinación de metales, eso nos provoca también ciertas frecuencias magnéticas que si yo no tengo mi frecuencia alta, pues voy a descargar energía, se me va a drenar la energía y no voy a tener esa inspiración en mi espacio, en mi casa, en mi trabajo. La palabra, cuidar la palabra, las palabras negativas, el chisme, hablar para el prójimo, maldecir, renegar, quejarme, hablar con entonaciones de rabia, estar nerviosa y contagiar mi nerviosismo. O sea, es increíble, nosotros sin darnos cuenta a veces somos virus porque no sabemos manejar las emociones y esas emociones negativas se transmiten a través de las palabras, porque las palabras son sonidos y esos sonidos tienen energía y esa energía tiene una frecuencia vibratoria. Por lo tanto, amigos, es importante trabajar el control emocional y tener estas herramientas para inspirar con dulzura. Ser dulce no quiere decir ser débil, ser dulce es sencillamente desarrollar lo mejor de una espiritualidad de un ser humano, que la persona cuando nos escuche sienta que le cargamos energía, que le llenamos de paz, que le llenamos de amor, y eso hay que trabajarlo. Eso no es de la noche a la mañana. Bueno, Lisette, ¿cómo saber si tengo el nivel vibratorio bajo o alto? Sencillo. ¿Cómo está tu vida? Si estás viviendo la vida que quieres vivir, te levantas en paz, tienes un equilibrio entre tu prosperidad, entre las 3 áreas, cuerpo, mente y espíritu, te amas, sientes que amas a los demás, el dinero fluye, eso no tiene nada que ver con tener millones, sencillamente tus necesidades cubiertas. El nivel de sufrimiento nos indica si nuestra frecuencia está baja o alta. Si yo vivo en la queja, si yo traigo muchos problemas, si yo estoy con depresión, si yo estoy, si no tengo yo los problemas, me preocupo por los problemas de los demás. Si revisamos cuántas emociones negativas tengo en el día, si las emociones negativas son en mayor cantidad que las emociones positivas, mi frecuencia está baja. Si mis emociones positivas son mayores que mis emociones negativas, entonces mi frecuencia está en crecida. Obviamente lo ideal sería pues vivir un paraíso en el día. Estamos en el planeta Tierra, no existe el paraíso completo. Podemos crearlo, sí, podemos trabajarlo, sí, pero el éxito de un ser humano, más allá de crear su burbuja amorosa, es duplicar esa burbuja amorosa. Que donde tú vayas, si alguien está peleando, tu sola presencia provoque paz. Eso era lo que inspiraban los grandes maestros de frecuencia alta, como Jesús, como Buda, como Sankara, tantos maestros de todas las culturas antiguas, que están los escritos que estas personas cuando aparecían en los templos, aparecían en sus conferencias, había un absoluto silencio porque su sola presencia era de una frecuencia vibratoria tan alta que la gente sentía paz. Entonces, si alrededor los perros y gatos están peleando a pesar de que estamos ahí, quiere decir que nuestra frecuencia no está alta. Entonces, sencillo, ¿no? Observemos cómo está nuestra vida afuera. Es un completo reflejo de cómo está nuestra vida adentro. Otro ejemplo,
Yo abro el Facebook y si me salen puras noticias tristes, feas, mi frecuencia es lo que yo estoy atrayendo, porque hay una parte de mí que está con miedo de que le pueda pasar y ando viendo muertes. Si mi frecuencia está alta, abro el Facebook y voy a ver puras noticias bonitas, gente viajando, gente feliz, gente festejando cumpleaños. Todo lo que yo veo afuera es un reflejo de mi estado interior. Entonces, si yo quiero saber cómo está mi energía, tengo que observar cómo está mi vida afuera. Esa es una manera de hacerse un autoexamen, una autorreflexión. Y número 7, la gratitud. Entonces, el ser agradecido. Esto a mí me sorprendió porque las otras 6 podíamos pensar hasta obvias, pero la número 7, la gratitud afecta la frecuencia vibratoria. Es decir, que ser malagradecido o ser una persona que se queja, pues, había sido también un origen de baja frecuencia. Y eso es difícil, ¿no? Porque a veces nos toca pasar atraemos a nuestra experiencia traiciones, conflictos, mentiras, momentos incómodos. Y normalmente cuando rompemos esas relaciones, tendemos a veces a molestarnos y a quejarnos. Entonces, en ese momento es cuando bajamos la frecuencia. ¿Y qué pasa? Atraemos más personas así. Entonces, esto, la verdad que a mí me movió completamente mi filosofía y me fortaleció muchas áreas. Yo estoy agradecida con Lisette, creo que es la que sugirió este tema, me encantó. Aquí hay otra imagen de cómo se ven los campos áuricos, esto ya de acuerdo a las cámaras Kirlian. Kirlian fue un fotógrafo ruso que pudo descubrir los colores del campo energético. Una persona que siente miedo, rabia, orgullo, dolor, apatía, ira, pues está oscura. Su aura es oscura, como una sombra. Y una persona que siente paz, alegría, amor, empatía, aceptación, que vive en estado de conciencia, su aura es de completos colores. Y la depresión, que es el rojo, la frustración, está en el piso. Normalmente la frustración, yo una vez hice un curso con fotografías Kirlian y me acuerdo que el rojo me salió en toda la parte del corazón y del cuello. Yo tenía, me acuerdo, creo que 28, 29 años, me acuerdo. Y era la época en que yo estaba frustrada porque estaba ejerciendo mi carrera de abogada y no me gustaba mi carrera. Estaba en la época donde estaba viviendo los sinsabores de la corrupción. Entonces, era tanta mi frustración porque sentía que no estaba haciendo algo, odiaba lo que hacía, pero lo hacía por necesidad, que a mí me salió ese rojo que ven en el piso en esa fotografía, me salió entre mi nariz y mi corazón. Era un rojo así como que tuviera una bola roja. Y yo me asusté y dije, ¿qué es ese rojo? Y me acuerdo que la persona que estaba leyendo, descifrando la fotografía, es la cantidad de frustración de lo que te callas todos los días. Y si eso no lo superas, se te puede convertir en un problema de tiroides, de garganta, un cáncer de garganta, se te puede convertir en una enfermedad. En ese momento yo no lo entendí, yo dije, esto es una charla, me la están charlando, yo qué sé, para venderme cualquier cosa. Y mira cómo al ver justo hoy encuentro esta imagen y me vino ese recuerdo. Entonces, hay un concepto de medicina vibratoria actualmente, medicina vibratoria, ¿no? Medicina vibratoria, que es la base de las modalidades de muchas curaciones y que también la homeopatía se basa en este estudio, la acupuntura también. Es una ciencia basada en que todo el universo, incluido nuestros cuerpos, estamos hechos de energía y esas energías tienen una frecuencia vibratoria. Todo tiene un estado de vibración y cuando estamos en un estado de vibración natural y resonante, estamos bien de salud. Pero si esas vibraciones comienzan a bajar y comienzan a alterarse, pues vamos a acumular enfermedad. Ahí les presento al doctor Hans Jenny, doctor que nació en el año 1904, falleció el año 1972, es suizo, con un nivel de doctorado en ciencias, médico y científico natural, que él fue el que creó el término cimática. La cimática es una ciencia que describe los efectos del sonido, de las ondas sonoras sobre los cuerpos materiales. Ahí está con su máquina vibratoria y sus experimentos eran que cada sonido provocaba una vibración
y un resultado en los cuerpos orgánicos. Ahí al lado izquierdo que ven esa masa redonda es una onda vibratoria, cómo se formó, parece una molécula, parece como una pelota de golf que se formó entre medio de la maicena. Miren esa perfección de esas figuras geométricas. A raíz, esa maicena está en una solución de agua bajo la influencia de una vibración de una onda de sonido y se formó eso. Y lo mismo se forman nuestras células cuando tenemos efectos sonoros. Por ejemplo, un grito que te genera miedo te puede hacer trastornos en algunos órganos. Un insulto, el odio. Hay ciertos órganos, ya eso también ya se está descubriendo, ya se ha descubierto. En otro momento podemos ver otra investigación al respecto, que cada órgano del cuerpo está asociado con una frecuencia de energía, y esa frecuencia de energía con un sentimiento, que cada sentimiento tiene una onda vibratoria. ¿Quién fue una de las personas que respaldó lo que era en esa época una teoría que ahora ya está comprobado? Pues aquí está el doctor Hans Jenny con su super máquina de efectos acústicos. Entonces, este señor obviamente descubre que el sonido altera la estructura molecular de todos los cuerpos orgánicos y se ve más claramente aquellos cuerpos orgánicos que tienen agua, y obviamente el ser humano es un 70% de agua. En la década de los 60, él demostró que el sonido creaba formas en las sustancias líquidas cuando se colocaban en placas de metal utilizando un oscilador de cristal. Entonces él mostró todas esas formas orgánicas que parecían organismos microscópicos o de vida submarina. Entonces de ahí vino la palabra cimática. Entonces esa forma, por ejemplo, parece como inclusive un huevo de un óvulo cuando ya se está multiplicando, o sea, increíble. Aquí les presento otro gran maestro científico que demostró cómo las ondas vibratorias de sonido cambian lo mismo, cambian la forma de los cuerpos orgánicos. Masaru Emoto, de Japón. Él nació el año 1943, falleció el año 2014, autor y científico japonés que dijo que la conciencia humana tiene un efecto sobre la estructura molecular del agua. O sea, él ya fue más allá. Él habló de los pensamientos y habló de la palabra. El libro de Emoto fue publicado en el año 2004 acerca de los mensajes del agua, se llamaba, porque sus experimentos fueron en el agua, cómo él le ponía música al agua, él le hablaba al agua y el agua cambiaba sus moléculas, su forma, sus cristales cambiaban de forma dependiendo del tipo de sonido y dependiendo del tipo de vibración que emanaba. Entonces, él demostró que las moléculas de agua están afectadas por el sonido y por la intención. Esto es lo revolucionario. ¿Qué es la intención? Son los pensamientos y los sentimientos. Detrás de cada pensamiento y detrás de cada sentimiento hay una energía poderosa que se transmite a través de los sonidos que estamos creando. Entonces, esto es un respaldo científico del poder cuántico de los pensamientos, las palabras que son manifestadas a través de nuestras intenciones. Inclusive yo no las puedo mencionar. Por ejemplo, una mentira yo puedo callar, pero yo puedo hablar algo con mis palabras, pero en el fondo puede ser una mentira, y solamente la intención, el verdadero sentido, mi pensamiento, la verdad que llevo dentro, pero que está tergiversada, va a provocar una frecuencia vibratoria diferente. Y eso que genera una realidad que no es saludable para la persona que está transmitiendo esa vibración. De ahí es que inclusive en la Biblia dice, en un principio existía la palabra. La palabra es el puente entre el mundo espiritual y el mundo real. Por lo tanto, un buen uso de la palabra no solamente es hablar de una manera edificante, sino también utilizar los sonidos para dar efectos vibratorios de autosanación. Y ahí están los mantras. Ahora ahí les muestro en esta siguiente lámina cómo la cimática
se ha desarrollado a través del tiempo y esas ondas sonoras se han traducido en el uso de instrumentos, que estos instrumentos se vienen usando desde la antigüedad. Hasta los judíos usan los cuernos, esos cuernos como los hebreos en la época de Moisés, en la época de las tribus de los patriarcas, de las 12 tribus de Judea. Usaban esos cuernos para llamar no solamente a los cánticos de guerra, sino también cuando tenían sus ceremonias sagradas, sus ceremonias de uniones conyugales, sus ceremonias de bendición y sus ceremonias de sanación y obviamente litúrgicas. Entonces, han habido en el transcurso del tiempo, ya por falta de tiempo no he podido mostrarles más material, pero se los voy a mencionar. ¿Quiénes más observaron este fenómeno de que las ondas sonoras interactúan en la materia? Pues tenemos a Leonardo da Vinci, entre 1452 y 1519, en la época del Renacimiento. Tenemos a Galileo Galilei, 1564-1642, que también hicieron estudios. Tenemos a Robert Hooke, 1635-1703. El físico alemán Ernst Florenz Friedrich Chladni, en 1756-1827, considerado el padre de la acústica moderna. También tenemos a Michael Faraday, disculpen mi inglés, 1791-1867, Jules Antoine Lissajous, 1822-1880. Y miren, hay unos 4 más, ya no los menciono porque ya son todos entre 1800 y 1900, hasta llegar a Hans Jenny, que Hans Jenny es del 1904 a 1972. Ahí en la parte superior derecha, donde dice simática, pueden ver cómo hay un mandala, hay como una sábana, parece una cortina con figuras geométricas, y hay un señor que le está haciendo como una terapia de sanación a la señora, aliviándole su estado nervioso con un aparato que le provoca ciertos sonidos y ciertas vibraciones en su cuerpo. En la parte inferior vemos lo mismo, solo que a través de una flauta, soplete, ese instrumento musical que provoca ciertos sonidos, y pueden ver que no necesita tocar a las personas están en estado meditativo en el piso. Y el lado izquierdo, pues lo que se usa en la actualidad, que son los gongs, que son todo lo que sea las cítaras, ciertos instrumentos con sonidos especiales que provocan frecuencias vibratorias en momentos de meditación y en momentos de aplicar los mantras y los cantos. Aquí hay otro estudio interesante, la relación de la recitación de los mantras y la frecuencia cardíaca, ¿no? Es un estudio científico, este es un artículo del 5 de diciembre del año 2018. Se hizo un estudio en la recitación de mantras y en el Ave María sobre el ritmo respiratorio. Y tanto el Ave María como los mantras, porque obviamente lo hicieron personas que aplican en su vida, obviamente si estamos hablando de un cristiano, que el Ave María es lo más sagrado, una de sus oraciones sagradas, como el Padre Nuestro, y una persona que obviamente es de filosofía oriental, que el mantra es 100% su estilo de vida, y ambos tuvieron el mismo efecto en el electrocardiograma. Cuando les midieron el ritmo respiratorio y la presión sanguínea, 16 hombres y 7 mujeres de una edad media de 34 años, el Ave María se recitó en latín con la ayuda de un sacerdote que obviamente ya lo recitaba como un mantra, el Ave María, y las otras personas recitaron solamente los mantras. Tanto el Ave María como el Yoga Mantra tuvieron el mismo resultado. ¿Qué es lo que hizo el efecto? Es el amor, la intención, el sentimiento que le pusieron a los sonidos. Y algo interesante, el idioma, las palabras originales de cómo fueron construidas la oración, porque en este caso hablamos de una Ave María en latín. No estamos hablando
de una Ave María en español. Estamos hablando de los idiomas originales con que se construyeron las palabras. En este caso, los mantras están en el idioma sánscrito. No es lo mismo que yo hable en español un mantra que lo hable en su idioma original, que es el sánscrito, el Om. O sea, el Om, por ejemplo, yo no voy a decir yo soy, suena diferente, porque la frecuencia de los sonidos es diferente. Entonces, en estos casos, siempre se recomienda respetar el idioma original de los mantras, cómo han sido creados. Y el lado derecho, esto un poquito para romper tabúes y paradigmas, les muestro un rosario cristiano que nació, obviamente, en la alta edad media, y abajo les muestro un rosario tibetano que nació 3000 años antes de Cristo. Díganme o no que son muy parecidos, por no decir casi iguales. Entonces, estamos hablando que todas las actuales religiones tienen un origen común en la sabiduría de los ancestros. ¿Y qué son los mantras y qué son las meditaciones? Pues son prácticas ancestrales que no necesitan hoy en día prácticamente mostrar su veracidad, porque ya se viene aplicando. Ahora vamos a la parte espiritual. Existen las 7 leyes naturales, que son el principio del mentalismo, de correspondencia, de vibración, de polaridad, del ritmo, principio de causa y efecto y el principio de género. Y dentro de estos 7 principios, pues el principio de vibración es el que nos ocupa, en este caso que estamos hablando de los mantras y estamos hablando del poder del sonido. Y esta ley de vibración dice que nada está inmóvil, viene a reforzar lo que hoy la física cuántica ya ha descubierto, que nada está inmóvil, que todo se mueve y todo vibra. Y esta ley de vibración que nos habla que nuestro vivir es emitir vibraciones de manera permanente, que tanto los colores de la vestimenta con la que estamos vistiendo, como la música que estamos escuchando, el tono de voz que estamos utilizando, todo genera un campo de energía cuántico y reacciona en nuestra vibración, obviamente, a través de las frecuencias que estamos emitiendo. Entonces, esto ya se viene, hemos visto en una anterior investigación que hicimos aquí también acerca de las 7 leyes naturales, que esto está mucho más antes que el mismo Egipto, tiene un origen de 35,000 años antes de Cristo. Para las personas que están escuchando esto por primera vez, tendrían que buscar en la plataforma y saber por qué estoy mencionando esta ley. Bueno, pues esta ley de vibración nos dice que si queremos cambios, tenemos que cambiar nuestra frecuencia vibratoria, que si queremos milagros, el universo nos dice que tenemos que cambiar la frecuencia vibratoria, que la vibración de los pensamientos y emociones crean la realidad. Por lo tanto, es importante la calidad de pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, porque cada acto, cada palabra, cada pensamiento, cada sentimiento está emanando a una frecuencia. Cuando todo emana en el mismo nivel de frecuencia, existe una coherencia y una integridad. Y cuando hay esa coherencia e integridad, pues viene el cambio. Y cuando yo digo una cosa, hago otra cosa, pienso otra cosa y sueño otra cosa, esa incoherencia provoca que mis sueños no se cumplan, porque estoy mandando 4 o 5 vibraciones y hacen cortocircuito entre todas. Por lo tanto, el principio de vibración nos enseña que el universo no castiga ni bendice, o Dios no castiga ni bendice, sino que responde a la actitud y a la vibración que emites. O sea, en qué frecuencia estoy, esa va a ser mi consecuencia. Por eso hay esa frase que dicen que todo es perfecto, en completa armonía con Dios o en completa armonía con el universo, porque todo lo que pasa es una decisión personal, o a nivel consciente o a nivel inconsciente, o una combinación de ambas. Este principio de ley de vibración, de cuidar la calidad de pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, pues se manejan en las filosofías y en las religiones más importantes del mundo: el hinduismo, la teosofía, el judaísmo, el cristianismo, inclusive en las enseñanzas de la Cábala, en el Zohar.
donde ya se habla del manejo de energía, el manejo de nuestra frecuencia de sentimientos, pensamientos, palabras y acciones. Y ahora, si recuerdan en el descubrimiento científico de Masaru Emoto, él hablaba que el agua se cambiaba su forma geométrica desde los cristales así, con ciertos pensamientos y ciertas palabras. Recuerden que con el doctor Hans, con su aparato de frecuencias de ondas vibratorias, él disolviendo la maicena en agua provocaba formas. Entonces, aquí les estoy mostrando por qué nosotros seguimos ese mismo principio básico, porque nosotros somos agua. Los bebés son un 75% de agua. Las mujeres en estado adulto entre 50 y 55, los hombres un 65. Estamos hablando en un estado promedio, pero normalmente, ¿cuáles son las cifras oficiales que se manejan? Un 70%. Ahora vamos a los órganos. El cerebro es 83% de agua. Por eso es que el cerebro por eso es muy importante lo que pensamos y la información que estamos introduciendo en nuestra mente. Los riñones, 83% de agua. Los pulmones, imagínense, estamos en época de pandemia de COVID, 85% de agua. Los ojos, que son los espejos del alma, 95% de agua. El corazón, 75% de agua. Los músculos, 75% de agua. Y la sangre, 94% de agua. Quien no toma agua está frito y está decretando la desnutrición prácticamente del cuerpo, porque todos los órganos necesitan agua diariamente. ¿Cuán importante es el agua? Entonces, como tenemos mayor cantidad de agua, somos sumamente sensibles y perceptibles a cualquier efecto de sonido, a cualquier efecto de frecuencia vibratoria, porque nuestros cuerpos son conductores de las vibraciones sonoras. Al mismo tiempo tenemos sales en el cuerpo, y esas sales son conductores de energía. Por lo tanto, nosotros, con toda la energía que estamos moviendo, también tenemos esa sensibilidad de recibir. Por eso es, ya como va a quedar esto grabado, puedes revisar después las 7 cosas que alteran y afectan nuestra frecuencia vibratoria. Entonces, todo esto, imagínense, nosotros en las escuelas, en el sistema educativo actual, no se enseña, hay una ignorancia total. ¿Cuánta gente no le gusta el agua? ¿Cuántos niños viven con dulces y no toman agua? ¿Cuántos problemas renales? El año pasado leí las estadísticas del riñón. Me acuerdo que habían 800 personas solo en Bolivia esperando un riñón. Y la gran mayoría de los problemas renales, falta de una educación alimentaria con el agua. Entonces, solamente para muestra un botón. Lo mismo en la forma de expresarnos y en las palabras. Entonces, esto es un tema que va para largo, para desglosarlo, hay mucho material. Y volviendo al mantra, una de las recomendaciones que ya nos hacen los científicos, ya en el epílogo de esta investigación, el mantra no solamente se tiene que entonar en viva voz o resonar en la mente si es que estamos en silencio, sino que es muy importante respetar el idioma original con el que ha sido creado de manera inicial. Hay que pronunciarlo correctamente. Hay que seguir las normas y reglas que los sabios ancestrales han creado, esa frase o esa sílaba o ese canto o esa. Por eso siempre es importante, cuando vamos a aprender mantras, cuando vamos a aprender cánticos ancestrales, buscar personas que estén en ese ámbito. No podemos estar a la ligera sacando de cualquier lado. Siempre es bueno buscar un mentor con alguien que ya esté preparado, capacitado, que lo tenga como un estilo de vida y que su vida sea un fiel reflejo de esa paz que estamos buscando. Entonces, los mantras son una herramienta poderosa, usando la pronunciación para poder calmar nuestros nervios, para poder hacer funcionar los 108 centros cerebrales,
para poder sentir paz, mejorar la concentración. Aquí hay un ejemplo de cómo los chakras, los centros de energía, van intercambiando energía con el campo energético universal. Entramos a un lugar y estamos intercambiando energía con el lugar. Abrazamos a una persona, estamos hablando con una persona, estamos intercambiando energía con esa persona. Estamos en donde vamos, independientemente del entorno, estamos en estado completamente de intercambio de energía. ¿Hola? Así es. Entonces, aquí, ya terminando, me voy apurando por el tiempo. Esto es un resumen de los 7 centros de energía ya traducidos en el idioma español y cuáles son los sentidos y los sentimientos que va haciendo influencia, ¿no? Entonces, que esto ya lo vimos en la primera parte, ya esto es una información que ya es más de difusión pública. Aquí en Portal Holístico la pueden encontrar. Esto ya es diferentes formas como se van manifestando a nivel etérico el movimiento de los chakras, los colores. ¿Se acuerdan de los estudios de Masaru Emoto? Cómo las formas geométricas cambiaban con la intención. Dependiendo de cada sentimiento e intención, cada chakra tiene una forma. Esto solamente para recordar que en la cultura judía también, a través de sus cánticos, los hebreos lograban estados de meditación y de sanación, y lo mismo los monjes cristianos. Esto es ya para recordar el libro que se encargó de difundir en el año, en el 1958 también, el Bardo Todol, que es conocido como el libro tibetano de los muertos, que hablaba de la meditación. Esto ya son las neurociencias, donde se habla del cerebro emocional. Ahí están cómo se ha llegado a descubrir los movimientos de los sentimientos que afectan en las ondas cerebrales. Ya Daniel Goleman lo tradujo en psicología con la inteligencia emocional. Y para cerrar, solamente quería repasar cómo en el nuevo sistema educativo se puede aplicar esto con la conciencia de cuerpo, mente y espíritu. El mantra prácticamente influye positivamente en las 3 áreas, porque estoy usando el cuerpo en relajación, estoy usando la palabra, estoy usando la mente en la concentración y estoy utilizando el espíritu a través del sentimiento. El mantra se puede convertir en parte de una filosofía de vida, los valores pueden fluir en nuestras herramientas de vida. Yo puedo estar cantando un mantra cuando estoy haciendo mi jardinería, mi comida, inclusive cuando estoy trotando. La inteligencia en la educación emocional, los estados de concentración me ayudan, en el arte de las relaciones humanas, en estados de concentración y de mantras me puedo conectar con mi propósito de vida, mi misión, con mis sueños. Puedo aprender a transformar las adversidades en aprendizaje. Puedo mejorar mis relaciones emocionales, familiares, puedo conectarme con mi don y mis habilidades personales y obviamente con el ser. Bueno, queridos amigos, ahí les dejo como siempre al final mi página web, mi fanpage en Facebook y mis 2 libros, uno en Amazon y el otro que lo pueden escribiéndome en privado. Yo les puedo mandar el libro Sobreviviendo al Sistema Educativo, son mis 2 productos. Esto sería todo por hoy, amigos, en esta gran investigación en relación a los mantras. Ya dejé de compartir, Pati. Así que no sé, comentarios, preguntas, sorteo. Vamos a hacer el sorteo y he puesto aquí la pantalla porque van a elegir, tenemos varios cursos y justamente una vez a la semana tenemos un curso que se llama Fortaleciendo tus centros energéticos, que es conocer tu campo energético, tu anatomía energética. Y pues vamos a tener, el día de hoy sí el curso ya se llenó, así que desde mañana tenemos abiertas las vacantes. El día de mañana tenemos, voy a darle abierto acá, denme un minutito, les voy a compartir acá. Mañana tenemos liberación emocional y fortaleza interior, donde participan los niños, los adultos, los grandes. Esto es a las 4:30 de la tarde. El miércoles, mañana a las 6 tenemos el taller de automasaje, que es muy bueno, que les recomiendo a todos también para que veamos cuáles son los puntos para desestresarnos en estos momentos que necesitamos un taller muy bueno.
El jueves tenemos activación de tu vitalidad, que ahí vamos a hablar también de los centros de poder, de la meditación, de todo esto que hemos visto el día de hoy. Y astrología emocional lo estamos pasando para fin de mes, y el viernes estamos transitando el duelo. Tenemos un apoyo de terapeutas que vamos a apoyar en todo este proceso de cómo tener la aceptación, cómo tener un proceso de sanación en todo lo que está pasando esto de quienes estén transitando un duelo. Y el día sábado tenemos una vivencia padres e hijos, siendo yo empatía en mi hogar. Todos los terapeutas están certificados, son gente muy conectada, con mucho amor, y pues si te resuena alguna de estas actividades puedes participar escribiéndonos aquí en vivo, aquí, y bueno, la gente que ha participado hoy día, vamos a hacer un sorteo para que se gane una de las becas de estos talleres maravillosos. Pero antes de eso, Solia, me gustaría mucho que la gente que se experimente, sé que hay mucha gente que ya experimentó los mantras, vamos a hacer un pequeño mantra, y para eso les voy a pedir a las personas que se conecten, que tomen si tienen su vasito de agua, que se conecten con su vasito de agua. Vamos a poner un mantra, que es un mantra de elevación de frecuencia, justamente, de armonización, de tranquilidad, porque cada mantra tiene un propósito. Así que, a ver, bien. Ustedes pueden encontrar en el YouTube mantras, y yo les voy a compartir el mantra Ramadas para que lo vean. Voy a poner aquí en silenciador. Bien, perfecto. Y vamos a escuchar este mantra con los ojos cerrados. Tomamos una respiración profunda. Ha sido un pequeño ejercicio para conectarnos con esa energía amorosa. Y si te interesa profundizar, ahora es la oportunidad que te permitas incorporar los mantras. Tú puedes encontrar en el YouTube mantras. Ese ha sido un mantra de amor incondicional. Y siente el cambio en tu cuerpo, en tu estado emocional, la vibración, porque somos vibración. Y bueno, los sonidos influyen, nos afectan, así que pues bienvenidos a todas las personas que se permiten este momento de conexión con su energía, y van a sentir mucha paz y mucha tranquilidad y mucho amor. Tomamos una respiración profunda, sintiendo cómo el aire pasa por todo el cuerpo. Exhalando cualquier tensión, cualquier pensamiento, simplemente lo liberamos y nos permitimos sentir, visualizando el aire y soltando. Inhalamos, exhalamos. Tomamos otra respiración profunda, sentimos el latido del corazón, y cuando sientas puedes abrir tus hermosos ojos con una hermosa sonrisa, y bienvenido a tu nueva realidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente esa gente linda que está conectándose en este momento? Aquí la gente se está conectando. Bueno, Soria, entonces vamos a hacer el sorteo, y te voy a pedir, ahorita te digo el número de personas que han participado para el sorteo. A ver, ¿qué tal, Solia, el pequeño mantra? Delicioso. Delicioso. Relajante. 7 personas, 7 se están repitiendo, pero igual, vamos a poner 8 personas que han participado. Entonces, Solia, del 1 al 8, el primer número. Así cierra. Ok, sin mirar, el 5. El 5, bien. 1, 2, 3, 4. Espera, vamos de nuevo. 4. Verónica Cuellar. Verónica Cuellar se ganó una beca para estos talleres maravillosos, así que muchísimas felicidades, Verónica. Escríbenos por inbox. Felicidades, escríbenos por inbox para elegir el taller que te gustaría participar, y también tenemos los talleres para los niños, aprender a meditar, a conectarnos con nuestra esencia. Y bueno, así que una vez más, muchísimas gracias a la gente que está conectada. Gracias, Solia, por la investigación, me parece muy valioso. Gracias. Siempre ve ese respaldo de investigación a todas esas cosas lindas que estamos creando y construyendo, ¿sí?
Así que les mando mucho cariño y mucho amor, y a todas las personas del portal los invito a que nos sigan en la agenda. En unos minutos más va a estar Carol hablándonos sobre liberación multidimensional, y también nos va a compartir un taller de automasaje que está muy bueno, así que ya todas las personas se pueden quedar en unos minutos más. Les mando muchos besos, muchos cariños, gracias Solia, y bueno, sigamos expandiendo y cultivando día a día esos pensamientos y esas emociones positivas. Y recordemos que si yo estoy bien, mi entorno está bien, y mi entorno más próximo es mi familia. Así que es posible, es seguro, y permitámonos. Gracias, Solia. Gracias. Gracias y cariños a todas las personas. Besos, abrazos.